En este tema vamos a estudiar el periodo de entreguerras. Este es el periodo que transcurre entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Son 20 años en los que suceden multitud de acontecimientos, pero que podemos resumir en 4 grandes momentos. Uno primero, que llamaremos la posguerra, que va de 1919 a 1924, en los cuales la sombra de la Primera Guerra Mundial aún era muy alargada. Un segundo momento de recuperación, al que llamamos la Concordia ilusoria, que va de 1924 a 1929, en el cual los países empezaron a recuperarse de la Primera Guerra Mundial, a cooperar entre ellos y hubo un periodo de prosperidad, pero era ilusorio, porque después vino el crack del 29 y la posterior depresión económica de los años 30 que dio y terminó con esta concordia del periodo anterior. Y así llegaríamos al último momento, que es el ascenso de los totalitarismos durante los años 30. Podemos observar así cómo en los 50 años que abarcan la primera mitad del siglo XX, 11 fueron de guerra abierta. Veamos el primer momento, que es la posguerra. Este periodo fue especialmente inestable para Europa, donde hasta 1924 siguió omnipresente la sombra de la Primera Guerra Mundial. En Europa hubo problemas políticos por un lado y económicos por otro. Veamos los políticos en primer lugar. Europa queda desolada y pasa a un segundo plano. Y sin embargo, Estados Unidos afianza su hegemonía, porque como había sido el suministrador de productos y de capitales a Europa, pues se convierte en primera potencia económica del mundo. Y también Japón asienta su potencial en el Pacífico. Podríamos decir que si hasta ahora en la obra de teatro el foco estaba puesto en Europa, en este momento ese foco deja de enfocar a Europa, que se queda en sombra, y pasa a iluminar a Estados Unidos por un lado y a Japón por el otro. En segundo lugar, tenemos que destacar y no podemos olvidar la insatisfacción que se queda con la paz de París, ¿no? La paz que cierra la Primera Guerra Mundial. Estos tratados de paz, y en concreto el Tratado de Versalles para Alemania, no sirvieron para crear un marco de estabilidad entre los países. Alemania no quería reconocer las fronteras impuestas en el Tratado de Versalles, ni tampoco las pérdidas territoriales, y esto generaba mucha inestabilidad. Por otro lado estaba también la cuestión de las nacionalidades. Hemos de recordar que los antiguos imperios alemán y austrohúngaro se habían dividido ahora en nuevos estados y existía un problema de que muchos de estos estados no eran étnicamente homogéneos y esto generaba muchísima tensión también. Y por último estaba la ineficacia de la Sociedad de Naciones, que se demostró como bastante inútil a la hora de resolver las nuevas tensiones internacionales del periodo de entreguerras. Veamos ahora los problemas económicos. La Primera Guerra Mundial tuvo unos efectos económicos muy profundos que se hicieron sentir durante todo el periodo de entreguerras. La guerra supuso la desarticulación de las economías de los países combatientes, que habían orientado casi toda su actividad económica a este esfuerzo bélico. Y cuando el conflicto termina, pues las economías, en especial la de los países europeos, se enfrentaron a graves problemas. En palabras más sencillas, podríamos decir que volver a la normalidad era muy difícil. Otro problema económico era la cuestión de la deuda. Los países beligerantes se habían endeudado masivamente para hacer frente a la Primera Guerra Mundial y ahora se encontraban con que tenían que devolver ese dinero. Y sobre todo el país al que le tenían que devolver la mayor parte de este dinero era Estados Unidos, como podéis ver en este gráfico. A esta deuda se sumaba la cuestión de las reparaciones de guerra, que esto simplemente lo tenían que cumplir los países vencidos. Estos, os recuerdo que eran unos acuerdos de la paz de París y los tratados de esa paz, en los cuales se decía que los vencidos tenían que
pagar a las potencias vencedoras un dinero en cuestión de reparaciones de guerra, para que pudieran reparar todo aquello dañado por su culpa, digámoslo así. Y el país que fue más perjudicado por estas reparaciones de guerra fue Alemania. Ya sabemos que el Tratado de Versalles fue el tratado más duro de toda la paz de París. Y como podéis ver en estos carteles, los alemanes tenían muchísimo rencor y había mucha tensión entre las potencias europeas por este tema. Como dato curioso, decir que Alemania ha estado más de 90 años pagando la deuda que tenía de la Primera Guerra Mundial y que venció terminó de pagar estas reparaciones en el 2010. El conflicto además desorganizó todo el sistema monetario internacional, que anteriormente estaba basado en el sistema del patrón oro, pero que en este momento se termina de usar por todos los problemas económicos que tienen a la hora de afrontar estos problemas de la posguerra. Los países europeos emiten más dinero del que podían respaldar sus reservas del oro, y como consecuencia se produce la desorganización en la economía. Una de las consecuencias de esta desorganización fue la inflación, es decir, la depreciación del valor de las monedas y el alza de los precios. Para superar la inflación hubo una falta de cooperación internacional y cada país creó diferentes soluciones. Por ejemplo, Estados Unidos y Reino Unido lograron detener esta inflación con una severa política deflacionista. Recortaron el gasto público, subieron los impuestos y redujeron los créditos. Y otros países, como Alemania, emitió una cantidad excesiva de billetes, desatando así un alza de precios imparable que hundió su economía. El dinero alemán perdió todo su valor y esto se conoce como hiperinflación. ¿Pero qué es la inflación? Vamos a simplificarlo muchísimo. Imaginaos que el Estado tiene 10 euros de riqueza total y emite 10 monedas. ¿Cuánto vale cada moneda? 1 euro, ¿verdad? Vale, ahora el Estado sigue teniendo 10 euros porque la riqueza no varía, eso no se puede cambiar, pero emite 20 monedas porque necesita tener más dinero. ¿Cuánto vale cada moneda? La mitad, 0,5. Ahora el Estado sigue teniendo 10 euros y emite 40 monedas porque necesita dinero y cree que la mejor solución es fabricar más monedas. ¿Cuánto valdría cada moneda? 0,25. Y así podríamos seguir hasta el infinito. Por lo tanto, en palabras muy sencillas, antes con una moneda yo compraba un pan y ahora con una moneda ya no compro un pan, ahora necesito 4 monedas. Por lo tanto, los precios han subido. Con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y menos servicios. Espero que con este ejemplo tan sencillo os haya quedado claro un concepto que es bastante complejo de la economía. Así tenemos esta foto en la cual un joven alemán está cubriendo una pared con marcos porque en 1923 era más barato que hacerlo con papel de empapelar. Y con esto llegamos al segundo punto del tema, que es la concordia ilusoria. Y de nuevo, para estudiarlo podemos hablar de dos variables, una económica y una política. En economía, ¿qué pasó para que hablemos de recuperación y de concordia? Pues el llamado Plan Dawes, que ahora estudiaremos. Y en política, los tratados de Locarno. Y ambos generaron un clima que acabó derivando en los que se han llamado los felices años 20, sobre todo en Estados Unidos. Veamos el Plan Dawes. Se llamó así por Charles Dawes, que era el vicepresidente de los Estados Unidos. En 1924 se acepta su plan y que tenía como máximo objetivo la normalización de la economía alemana. El plan lo que planteaba es que Alemania devolviese el dinero según el ritmo de su economía. Es decir, que cada año se ajustasen los pagos que tenía que pagar Alemania al ritmo de su economía. Si era mayor, devolvía más, y si era menor, devolvía menos. Además, la banca estadounidense concede un nuevo préstamo a los alemanes para afrontar todos estos pagos, y entonces así se generaba un circuito dinerario en el que Estados Unidos quedaba como destinatario final, como podéis ver en este gráfico. Problema: que la economía mundial pasó a depender demasiado de Estados Unidos. Con lo cual,
cualquier crisis que pudiera surgir en Estados Unidos podría transformarse rápidamente en una crisis global. Veamos ahora la parte política de esta concordia ilusoria, que son los tratados de Locarno. A partir de los años 20 llega una nueva generación de políticos como Stresemann en Alemania, Chamberlain en Gran Bretaña y Briand en Francia, que eran mucho más conciliadores. Estos políticos firmaron en 1925 7 tratados destinados a reforzar la paz en Europa, y que se han llamado los Tratados de Locarno porque los firmaron en la ciudad suiza de Locarno. Los principales países firmantes fueron Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica e Italia. Ahí tenemos a Mussolini, que firmó estos tratados de paz y que después veremos cómo hace nacer la Italia fascista. Fruto de estos tratados tenemos varias medidas. Por ejemplo, se admite a Alemania en la SDN, la Sociedad de Naciones, en el 26. Por otro lado, Alemania, fruto de esta relajación, ¿no?, de sus deberes con las otras potencias, acepta las fronteras occidentales de Versalles, aunque no quiso ni oír hablar de firmar ningún pacto con respecto a sus fronteras orientales en Polonia y Checoslovaquia. Y allí efectivamente fue donde se inició la crisis que llevó a la Segunda Guerra Mundial, como después veremos en el tema correspondiente. 65 países firmaron además un pacto en el que renunciaban a la guerra como forma de resolver los conflictos internacionales. A todo esto se le llamó el espíritu de Locarno, que dominó la escena internacional política hasta la llegada de la depresión económica a partir de 1929. Y fruto de este plan Dowes económico y de estos tratados de Locarno son los felices años 20. Podemos decir que la economía mundial conoce en la segunda mitad de la década de 1920 una etapa de expansión, pero que en realidad esta era de prosperidad se limitó a Estados Unidos. Estados Unidos conoce entre 1922 y 1929 un espectacular crecimiento de su producción industrial y de sus exportaciones, y se refuerza así como primera potencia económica mundial. ¿En qué se basó este espectacular crecimiento económico estadounidense? Pues en todas aquellas cosas que ya hemos estudiado en la segunda revolución industrial. El impulso a las nuevas industrias como la automovilística, eléctrica, química o aeronáutica, las nuevas fuentes de energía, el petróleo y la electricidad, y sobre todo esos nuevos modos de producción en cadena que ya hemos visto cómo inventó Taylor y que Ford lo aplicó a sus fábricas y que aumentaron increíblemente la producción. Tanto es así que Estados Unidos acaparó más del 80% de la producción mundial de automóviles. Otra característica novedosa fue el desarrollo de la publicidad, con el objetivo de crear consumidores. Es lo que se llama el consumo de masas. Es decir, que cuanta más gente compre los productos, más se incentiva la economía de ese país. Además, para que las personas que tuvieran salarios medios y bajos también pudieran convertirse en consumidores, se creó asimismo el sistema de compras a plazos. Y así también surgió asociado a todo esto la concentración empresarial. En Estados Unidos se crearon grandes grupos empresariales mediante la fusión o la reagrupación de empresas que eran capaces de realizar masivas inversiones de capital para renovar el equipamiento industrial. Tanta fue la euforia económica de estos años 20 que generó una confianza en el llamado modelo de vida americano, que se decía que no había nada mejor. Se desarrollan los medios de comunicación, la prensa, las revistas, la radio, y ahí surgen además nuevas formas de ocio accesibles a todo el mundo, como el cine. En 1927 se estrena la primera película sonora, el teatro y los cabarets. Se cambia incluso la forma de vestir en estos años 20 y surge una nueva forma de baile llamada Charleston, que hizo auténtico furor en Estados Unidos durante la década de los 20. Y mientras tanto en Europa, ¿qué estaba pasando? Europa se recuperó también de la crisis de la posguerra, pero basaron esta recuperación en las aportaciones de capital británico y estadounidense, lo cual provocaría
una situación muy frágil de dependencia. Pasamos así al crack del 29 y la Gran Depresión. Veamos qué sucede en 1929. En octubre de 1929 se produce la quiebra de la Bolsa de Nueva York, que provoca el hundimiento de las inversiones y de la actividad económica en Estados Unidos. La crisis adquiere pronto una dimensión mundial, puesto que muchos países dependían de Estados Unidos. Volvamos atrás en el tiempo y veamos cómo ha empezado todo esto. Estamos en los felices años 20, es una época de prosperidad económica y aparente estabilidad. Nueva York se había convertido en la ciudad más importante y Wall Street en un referente mundial para los centros financieros. Poco antes, Estados Unidos había entrado en la Primera Guerra Mundial como principal productor y exportador de alimentos. Había muchísima demanda de productos, sobre todo por parte de Europa. Esto hizo que los agricultores, viendo cómo crecían todos sus beneficios, acudieron a los bancos para solicitar préstamos y con estos préstamos mejorar aún más la productividad de sus tierras. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial termina y con ella la demanda de productos y comienza la llamada crisis en el campo. Hay un desajuste entre la oferta de Estados Unidos y la demanda de Europa, que hizo que bajara el valor y el precio de los productos americanos. Así pues, los agricultores que habían pedido esos préstamos y que ahora veían que no podían enfrentarse a ellos, abandonaron el campo en dirección a la ciudad. Y mientras tanto, la bolsa permanecía ajena a todo esto. Se compraban y se vendían acciones a bajo precio para venderlas cuando se cotizaban más altas. A esto se llama especulación, es decir, invertir en bolsa solo para ganar dinero. Todos aquellos que no podían comprar acciones lo que hacían era pedir créditos al banco para poder hacerlo, lo cual les endeudó masivamente. Y como garantía, para prestarte el dinero, el banco no te pedía tener una casa, un terreno o algo que fuese de la vida real, sino que lo que te pedían de garantía eran las propias acciones, con lo cual se empezó a entrar en un bucle de sinsentido en el cual la economía dejó de tener contacto con la realidad del país. A todo esto sumamos la especulación urbanística. Se compraban casas pidiendo créditos para venderlas poco después por 2 o 3 veces su valor, cuando en realidad este sistema no se sostenía, no tenía contacto con la realidad y estaba completamente inflado, es lo que se llama la burbuja inmobiliaria. Así es como llegamos al jueves 24 de octubre de 1929, el llamado Jueves Negro. En marzo de ese mismo año existía una preocupación, sobre todo de la Reserva Federal, de que las acciones de la bolsa estaban sobrevaloradas, que su precio estaba por encima de su precio real. Así se produce un descenso brusco de las acciones en la Bolsa de Nueva York, que funcionaba básicamente con la confianza, provocado por la retirada de los inversores. Esto provocó el pánico y aquellos que habían comprado acciones intentaron deshacerse de ellas cuanto antes para evitar así perder más dinero y poder pagar las deudas que tenían con los bancos. Ese jueves 13 millones de acciones se ofrecen a la venta con una demanda casi nula. Aquí tenéis uno de los titulares de la época de ese Black Thursday, ese jueves negro. Los bancos invirtieron 30 millones de dólares para intentar frenar esta caída de la bolsa, pero la crisis ya había comenzado y no había vuelta atrás. Se rumoreó además que importantes magnates se suicidaron al perderlo todo. Ese día la policía tuvo que desalojar la bolsa debido a los tumultos provocados por el pánico, puesto que la muchedumbre se había concentrado frente a la bolsa de valores de Nueva York. Aquí tenéis otra imagen de la gente angustiadísima ese jueves reunida en Wall Street pensando en qué iba a pasar. Jueves negro le siguió un martes negro, en el que se pusieron a la venta otros 16 millones y medio de acciones. A partir de entonces la bolsa bajaría hasta el mes de noviembre, momento en el que llegó a sus peores cifras. Es lo que se conoce como el crack del 29.
Estados Unidos era la primera potencia económica y era el motor financiero del mundo, por lo que la crisis no tardó en extenderse por otros países con las mismas o más graves consecuencias. Y así llegamos a la Gran Depresión. El hundimiento de la bolsa provocó una reacción en cadena que colapsó la economía estadounidense y dio lugar a una larga crisis que se conoce como la Gran Depresión. Las características de esta crisis fueron, por un lado, la destrucción del ahorro, el hundimiento de los bancos, la crisis industrial y las enormes tasas de paro, y la crisis en el campo. Hablando de la destrucción del ahorro, evidentemente aquellas personas que habían pedido créditos a los bancos y se habían endeudado, pues habían perdido todos sus ahorros. Grandes y pequeños inversores se arruinan y con ellos, si ya no hay dinero, la gente no tiene dinero, se reduce el consumo y se reduce la inversión, lo cual es un gran problema para la economía de un país. Por otro lado, los bancos, que viven de guardar los ahorros de la gente, de prestarlos a cambio de intereses, pues también perdieron su negocio. Todas las personas retiraron sus ahorros y los préstamos quedaron sin devolver. Por lo tanto, alrededor de unos 9.000 bancos quebraron y se esfumaron los ahorros de millones de ciudadanos. Ver una foto de la gente absolutamente angustiada a las puertas de este banco reclamando lo que era suyo, que era el dinero, y cómo iban a ver que no se lo iban a devolver. Otra de las consecuencias y características de esta Gran Depresión fue la crisis industrial. En 1929 la producción industrial de Estados Unidos se redujo a la mitad. Cerca de 23.000 empresas cerraron y con ello una de las consecuencias evidentes fue las enormes tasas de paro. El número de parados se incrementó, alcanzando en 1932 los 12 millones de personas. Muchísimos ciudadanos se vieron en la calle y tuvieron que pedir limosna, tuvieron que aguantar muchísimas hambrunas e incluso irse a vivir a chabolas. Tenemos aquí algunos, una de los Hoovervilles, que se llamaban así porque eran barrios de chabolas que tomaron el nombre del presidente de Estados Unidos en ese momento. Y luego la famosa fotografía de la cola de desempleados esperando comida delante de ese cartel que habíamos visto antes, ¿no? De los felices años 20, en el cual se decía que no hay ningún modo de vida como el modo de vida americano, ¿no? El contraste y la ironía de la fotografía. Y por otro lado, en el campo, pues la crisis fue aún peor, porque la miseria que existió ahí fue mucho mayor que en las ciudades. Anteriormente, como muchos de los agricultores habían pedido préstamos que ahora no podían devolver, y ahora incluso se veían muchísimo más endeudados y entonces tenían que devolver o regalar sus tierras y 1,5 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares en busca de otro trabajo. ¿Solucionaron esto en los países? Pues el colapso del sistema generó un debate en torno a cómo se debería salir de esta Gran Depresión. Y una de las cosas que se dijo fue que era necesaria una revisión del liberalismo económico, al que se culpabilizaba de esta crisis. Fue el economista británico John Maynard Keynes quien propuso que el Estado tenía que tener una mayor intervención en la economía. Por un lado, bajar los tipos de interés, es decir, que las personas tuvieran acceso fácil a los créditos. No es lo mismo que tú pidas un crédito de 10.000 euros en los cuales tienes un tipo de interés alto, en el cual al final de los 20 años en los que tienes para pagar ese crédito vas a devolver 15.000 euros, que si te dan un crédito de 10.000 euros y tienes que pagar 11.000. Te va a resultar mucho más atractivo ese crédito a bajo interés y es más posible que lo pidas. Por otro lado, él defendía también mejorar los sueldos de los trabajadores. Esto puede resultar contradictorio en un contexto de crisis, pero lo que él defendía era que los trabajadores tenían que tener más dinero para que pudieran consumir, pudieran acceder a estos créditos y pudieran reactivar las inversiones y la economía del país. Y en este sentido también defendía aumentar las inversiones
inversiones públicas para generar trabajos, pues que el Estado decidiese reconstruir las carreteras o crear unos nuevos edificios o el alumbrado público, lo que fuera, cosas que en realidad tampoco harían mucha falta, pero que simplemente se hacían con el objetivo de generar empleo. Y algunas más que no hemos comentado aquí, lo que se pretendía era que las personas volvieran a consumir y que se reactivase la economía del país. ¿Quiénes siguieron las medidas keynesianas? Pues en Europa algunos países europeos como Alemania y Francia, pero sobre todo fue el presidente Roosevelt en Estados Unidos quien puso en marcha un programa de intervención económica estatal basada en estas ideas keynesianas que se conoce como el New Deal. En el New Deal se abordó un saneamiento del sistema bancario, se invirtió en obras públicas para crear puestos de trabajo y lo más importante es que se introdujeron mejoras para los trabajadores, como un salario mínimo, una jornada laboral de 40 horas, unas pensiones cuando se jubilaban y un subsidio de desempleo si se quedaban sin trabajo. Todo esto, a pesar de que no provocó una recuperación total de los niveles de producción de antes de la crisis, ni se eliminase el paro por completo, lo que sí trajo el New Deal es que se paliaron los efectos más graves de la crisis. O sea, aquellas personas que estaban en una situación más miserable se las consiguió rescatar y se sentaron las bases del estado del bienestar, que es algo que es fundamental en los países europeos a día de hoy. Sin embargo, hubo otros países que no siguieron estas ideas keynesianas. Por ejemplo, Alemania lo que hizo fue imponer el control estatal sobre la economía, intentando lograr una autarquía económica. ¿Esto qué es? Pues esto es un sistema económico en el que un Estado lo que pretende es abastecerse con sus propios recursos y evitar en lo posible las importaciones. Las inversiones alemanas se dirigieron en gran parte a la industria militar y a las obras públicas, con el objetivo de crear empleo. En ese sentido sí se parecía a la idea keynesiana, pero la diferencia es que ellos apostaron por una militarización del país. El servicio militar volvió a ser obligatorio y empezaron a fabricar otra vez armamentos como en el periodo de la paz armada de antes de la Primera Guerra Mundial. Esto favoreció una reducción drástica del paro, pero esta política económica solo se podía sostener con una futura guerra. Y llegamos así al cuarto y último punto, que es el ascenso de los totalitarismos. Veamos la crisis de las democracias y el triunfo de las dictaduras. Estos dos mapas son los regímenes políticos europeos en 1919, justo después de la Primera Guerra Mundial, y después en 1938, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, lo que podemos ver es que hacia 1920 la Europa de la posguerra estaba formada por 28 estados y que de todos ellos, salvo dos, que son Rusia y Hungría, todos ellos eran democracias o sistemas parlamentarios. Sin embargo, vemos que en 1938, después del periodo de entreguerras, de los mismos 28 estados, 17 eran regímenes no democráticos. Es decir, hemos pasado de 2 regímenes no democráticos a 17. ¿Qué es lo que ha hecho que se produzca ese fracaso de las democracias? Pues principalmente el crack del 29. Esta crisis y esta posterior depresión económica de los años 30 desacreditó a las democracias. Creyeron que las democracias eran absolutamente incapaces de hacer frente a estos nuevos desafíos económicos. Por lo tanto, las personas en esos momentos tenían alrededor varias opciones. Por un lado, podían seguir votando a los mismos políticos de esos regímenes parlamentarios y democráticos, o bien tenían 2 nuevas opciones. Por un lado estaba la oferta de los movimientos fascistas, que defendían la necesidad de contar con unos estados fuertes que solucionasen todos los problemas. Y a esta opción se sumaron muchas de las clases medias.
Y por otro lado estaba la oferta de los comunistas, que pretendían extender la revolución soviética al resto de los países. Y a esta opción se sumaron muchas de las clases bajas. Dos opciones absolutamente extremas, pero que en el fondo comparten algo común, y es que ambas prometían un cambio, ¿no? Un cambio de algo que era evidente para muchos, que no estaban sabiendo resolver el problema de los países. Bien, la democracia solo subsistió en las naciones donde estaba más asentada, como por ejemplo las viejas democracias de Europa Occidental, Reino Unido, Francia, los países escandinavos y algunos países centroeuropeos como Checoslovaquia. Aún así, también en estos países nacieron organizaciones y partidos fascistas, por ejemplo la Liga de las Cruces de Fuego en Francia o la Unión Británica de Fascistas, el Partido Rexista belga, pero nunca llegaron a constituir una amenaza seria. Los países en los que no había tradición democrática, como por ejemplo la Europa central, oriental, balcánica o mediterránea, y que además padecían una grave crisis económica y mucha inestabilidad social, estos sistemas parlamentarios fracasaron y se impusieron dictaduras nacionalistas radicales de derechas. Aquí os enseño todos estos regímenes totalitarios que surgen entre los años 1922 y 1939 en países como Italia, Alemania, Portugal, España, Bulgaria, Estonia, Letonia y muchos otros. Tenemos así que en 1939 la mayoría de los sistemas políticos de Europa eran autoritarios. ¿Qué principios ideológicos compartían todos estos regímenes autoritarios? Los hemos reducido a 10 principios ideológicos. Empezamos por el primero, el Estado totalitario. Esto lo que significa es que los fascismos, el nazismo, el comunismo defendían que por encima de los individuos siempre había un Estado que era el que estaba velando por el bienestar de la población. Todos los derechos individuales desaparecían, la igualdad de las personas y la separación incluso de los poderes, puesto que este Estado necesitaba tener todo el poder para poder llevar a la nación al destino que necesitaba. Por otro lado, defendían también un partido único, sin elecciones, sin ninguna posibilidad de cambio. Y este partido tenía que tener siempre al frente un líder carismático, un líder que atrajese a las masas, y para ello, y en cumplir esta función para crear el carisma en estos líderes, pues se puso en marcha la maquinaria de la propaganda y del culto a la personalidad de estos líderes. También se asentaban sus principios en los valores militares, la jerarquía, el orden y la obediencia. Eran como unos movimientos anticomunistas, lo cual tiene sentido, puesto que cada uno estaba en un extremo, cada uno defendía cosas distintas, y al principio también anticapitalistas. El fascismo se planteaba como una tercera vía entre uno y otro. Defendían la creación, por un lado, de un socialismo, pero un socialismo nacional que acabase con el conflicto de clases y que atrajese tanto a las clases medias, que estaban amenazadas por el proceso de concentración capitalista, como a los obreros, que estaban oprimidos por el miedo al desempleo y a la miseria. Sin embargo, con el tiempo se demostró que, como muchos de los partidos de esta categoría fueron subvencionados por los empresarios capitalistas, pues al final este discurso anticapitalista desapareció. Era el nacionalismo, un nacionalismo muy agresivo y muy expansionista. Ellos creían y exigían una nueva posición para su nación en el mundo. De hecho, por ejemplo, los alemanes hablaban de espacio vital. Ellos pensaban que sus naciones y la gente que vivía dentro de sus naciones eran superiores, y que entonces se puede justificar el dominio sobre otras naciones a las que se consideraba inferiores. Estos regímenes totalitarios eran los pensamientos racistas. Por ejemplo, en el nazismo, el racismo y el antisemitismo se convirtió en una doctrina aglutinadora.
de la unidad nacional, ¿no? Ellos creían en la superioridad de la raza aria y entonces pensaban que como eran superiores tenían derecho a subyugar a las razas inferiores, como podemos ver en esta ilustración de un libro de texto para las escuelas alemanas que está titulado La seta venenosa. Defendían también la violencia frente a los enemigos, una violencia que se consideraba no solo positiva, sino que además se consideraba terapéutica. Y los partidos totalitarios, partidos fascistas, por ejemplo, pretendían movilizar a las masas y encuadrarlas en el seno del partido y el sindicato y en sus milicias y organizaciones paramilitares. Esto se entronca también con los valores militares que hemos visto antes. Estas milicias del partido otorgaron gran importancia a los símbolos, a los mítines y a los desfiles. Aquí tenemos el desfile de los miembros de la valilla fascista en 1931 en Italia. Y por último, también, además del racismo y de todo esto, pues también había unos principios machistas, exaltando los principios masculinos en los cuales se relegaba a la mujer a la crianza de los hijos y a las labores del hogar. Esta es la guía de la buena esposa de la sección femenina en la época franquista. Llegamos al final del tema, puesto que en otro tema estudiaremos con más detenimiento la URSS de Stalin, la Italia de Mussolini y la Alemania nazi de Hitler. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tema.